con respeto, con reverencia. Amén, para todos nosotros en este día. Amén. ¿Cuántos vienen a oír la voz de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor de verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén y amén. Incline su rostro, por favor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora de la tarde, te queremos agradecer por este hermoso tiempo que nos permite poder estar en tu casa, poder agradecerte, Señor eterno, tu amor y tu bondad. Date gracias por este día, porque nos has permitido contemplar un día más de tu amor, un día más de tu misericordia y poder, Dios eterno, bendecir tu nombre y reconocer la grandeza de tu poder y de tu señorío para con nuestra vida. Gracias por despertarnos y por darnos un nuevo día de tu misericordia. Como dice el profeta, nuevas son cada mañana y tu misericordia se renuevan de día en día, Señor. Gracias porque cada día es nuevo para ti, Señor eterno, y te bendecimos y te adoramos por eso y por este tiempo que nos permite poder estar reunidos en este lugar para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y para poder oír, Señor eterno, el consejo de tu palabra, que estoy seguro hablarás a nuestra vida en esta hora. Señor, bendice cada vida que ha llegado en este día. Aquellos que están por internet, por alguna razón no han podido llegar a este lugar, tú puedas también alcanzarlo a través de tu palabra y puedan ser ministrados y bendecidos a través de tu santa y eterna palabra. Gracias, Señor, te damos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Toma asiento, Dios le bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si le das un poquito de peso, quítale un poquito de peso, por favor, ya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, está aquí, ¿no es cierto? Bien, amén. El título del mensaje de esta noche, o de esta tarde, más bien dicho, amén. Cuando el dolor quiere convertirse en raíz de amargura, es el título del mensaje. Cuando el dolor quiere convertirse en raíz de amargura. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, la palabra del Señor, advierte sobre un peligro espiritual muy profundo. Hay muchas cosas, amén, que producen un peligro espiritual, amén, pero hay uno que produce un peligro muy profundo en la vida y en el corazón del creyente, amén, sea hombre o sea mujer. Y ese peligro espiritual se llama la raíz de amargura. La raíz de amargura. Amén. Esto no se trata simplemente de un momento de tristeza o de un momento de enojo, porque tristeza podemos tener, enojo podemos tener. Amén. No voy a decirme levánteme la mano los enojones porque nos faltarían manos para levantarlas, ciertamente. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Pero no es pecado enojarse. No es pecado enojarse. La palabra dice que debemos airarnos, pero no llegar a pecar. Amén. Bendito. Y la Biblia dice, hermano, que nuestro enojo el sol no debe esconderse sobre nuestro enojo. O sea, antes que el sol se esconda, amén, debemos tratar de que nuestro enojo se apacigüe. No sé cuánto se le ha escondido el sol más de alguna vez, pero amén. Por lo tanto, hermano, la raíz de amargura no se trata simplemente de un momento de tristeza o de un momento de enojo, sino que la raíz de amargura es de un dolor que va alojado en el corazón de la persona. Y cuando la persona permite que la raíz de amargura empiece a alojar en el corazón, esa raíz, o esa amargura más bien dicho, comienza a echar raíces. Amén. Por eso Hebreos dice, hermano, que, amén, que brotando alguna raíz, amén, de amargura,
esa raíz se empieza a estorbar. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la raíz de amargura, según Hebreos 12:15 que hemos leído en esta noche, amén, es una metáfora de un resentimiento muy profundo. Quiero que ponga mucha atención, porque este tema es de sanidad espiritual, de sanidad de nuestro corazón, de sanidad de nuestra vida. Amén. Y espero que podamos estar muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Amén. Por lo tanto, hermanos, la raíz de amargura es una metáfora de un resentimiento muy profundo, interno, que incluye falta de perdón, que incluye un pecado oculto, amén, que si no se trata, si no es tratado, si no es procesado, va a brotar y en algún momento va a contaminar a la persona, escúcheme bien, y no solamente a la persona, sino que a su entorno general, a su entorno, a aquellas personas que lo rodean. Por lo tanto, según la palabra del Señor, se considera, hermano, la raíz de amargura como una planta venenosa. Amén, como una planta venenosa que es capaz de robarle la paz. Amén, que causa también división dentro de la iglesia. Y separa también a los hombres de la gracia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? La palabra en el griego para la palabra amargura es la palabra picría. Y la palabra picría en el griego, picría, literalmente significa un dolor agudo. Indica también una herida o un dolor punzante, que es punzante a cada momento. No sé cuánto están entendiendo. Amén. Yo hace poco me corté mal la uña y me brotó acá una infección. Amén. Que constantemente la infección hace así en el dedo. Amén. Punza fuertemente. Amén. Bendito sean. Así también la raíz de amargura. Por lo tanto, es una herida punzante. Amén. Por lo tanto, la amargura es una herida muy profunda. Amén. Y tan profunda que reprimida, amén, que llega al punto, hermano, de envenenar el alma, de envenenar la parte interior de la persona. La parte interior, bendito sea el nombre del Señor. La amargura, hermano, consume la vitalidad de la vida espiritual. Consume la vitalidad de la vida espiritual. Y llega a ser como un cáncer, amén, que se va ramificando en la vida espiritual de las personas. Amén, es un cáncer del alma. Es un cáncer interior que va por dentro, que se va ramificando hacia muchos lados. Amén. Y que va produciendo actitudes negativas en las personas. Amén. Y que llegan al punto, hermanos, según el griego, amén, de destruir completamente la vida espiritual de la persona. La destruye totalmente. Amén. Por lo tanto, si hablamos de la definición en el contexto de lo que le estoy hablando, de lo que es la raíz de amargura, es un estado mental y emocional, amén, que indica que es un estado que dura mucho tiempo, amén, y que a menudo, amén, se produce por el fruto de una injusticia. Una injusticia va produciendo resentimiento en las personas, amén, produce dolor, amén. Y también la raíz de amargura se expresa y se manifiesta y se radifica en el alma, amén, producto de un pecado que no ha sido confesado, de un pecado que se mantiene oculto y que no ha sido, aleluya, confesado, porque el pecado, hermano, no trae alegría, el pecado trae tristeza. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El pecado trae dolor. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde cuando David fue descubierto en su pecado no le trajo alegría, le trajo dolor, le trajo tristeza. Amén, porque estaba sintiendo que Dios se le estaba alejando de su vida. Por lo tanto, la raíz de amargura es un estado emocional mental, amén, cuya consecuencia, hermano, corroe el alma, va destruyendo la parte interior del creyente, va produciendo enojo, ira, actitudes totalmente destructiva, actuando, hermano, como decía al principio,
como un cáncer espiritual que se va ramificando. Amén. Y que cuando, aleluya, ya se ramifica por completo, amén, difícilmente esa persona pueda ser sanada. Entonces, la amargura espiritual, amén, nace cuando una herida no es sanada. Cuando hay una herida interior que no ha sido sanada. Recuerda una cosa, hermano, Dios es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y no solamente cuando el salmista habla en el Salmo 103, amén, del versículo 1 al 5, no solamente está enfocado en el sentido que Jehová es nuestro sanador en la parte física, sino que Dios también es sanador también en el área emocional y en el área espiritual. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso cuando vinimos a Cristo llegamos tristes, desolados, y solo Cristo puede cambiar nuestras tristezas en la alegría que hoy tenemos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Lo está entendiendo, no es cierto? Entonces, la amargura, hermano, nace cuando una herida no es sanada profundamente. Amén. Puede sugerir por una pérdida, por una injusticia, como decía, por una traición, amén, o una decepción, o un sufrimiento profundo que muchas veces no logramos procesar. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leerle, antes de entrar de lleno en esto, otras traducciones con respecto a este mismo versículo. La traducción nueva, traducción viviente, dice lo siguiente: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos de ustedes. La versión Dios habla hoy de este mismo versículo dice: procure que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a mucha gente. Hebreos, también de la Reina Valera contemporánea, este mismo versículo dice: tengan cuidado, no vayan a perderse de la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarle y hacer que muchos se contaminen por ella. Y la traducción lenguaje actual de este mismo versículo dice: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. Amén. Porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los va a envenenar para siempre. Entonces, amén, la amargura nace de una herida no sanada, de una decepción, de un sufrimiento, de un profundo dolor que a veces no logramos procesar en la vida del creyente. Ahora, si ese dolor se guarda por mucho tiempo, amén, empieza a transformar la manera en que vemos la vida. Amén. Empieza a trastornar la vida como vemos a las personas, e inclusive como llegamos a ver a Dios. Amén. Cuando estamos en ese proceso. Amén. Ya Dios no es el mismo que al principio cuando creíamos. Amén. Y esa amargura va entorpeciendo, aleluya, nuestro encuentro con Dios. Por eso la Escritura, la palabra del Señor, dice que esta raíz, que es la amargura, puede estorbar, puede estorpecer nuestra vida espiritual, puede estorpecer nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y a la vez puede también contaminar a otros, puede también contaminar a nuestro entorno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está entendiendo, no es cierto? Ahora, Dios no quiere que usted y yo, amén, que sus hijos vivan presos de ese dolor. Amén, porque tenemos un Dios que sana. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque el deseo del Señor es sanar nuestro corazón. El deseo de Dios es arrancar de raíz toda amargura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el profeta dice, hermano, solamente tú has cambiado mi lamento en baile. Solamente tú cambiaste mi cilicio de alegría. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Está aquí, ¿no es cierto? Entonces Dios no quiere que usted viva en ese proceso. Dios quiere arrancar toda raíz de amargura. Por eso el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 31, dice lo siguiente. Pablo, hablando a los efesios, le dice la siguiente expresión: quítense de vosotros toda amargura. Esa palabra quítense habla de una prontitud,
habla de una rapidez. Esa palabra quíntense no está puesta por estar. Indica, hermano, claramente esa palabra quíntense, que usted y yo debemos estar con prontitud para no permitir que la amargura, que el enojo, que la ira, que la gritería, que la forma de maldecir a la persona y que toda malicia esté en nosotros. Pablo está diciendo claramente, quítense, apresúrense ustedes en quitar todas esas cosas. Entonces, para poder entender cómo hacerlo, la palabra del Señor nos muestra historias reales de personas que atravesaron sufrimientos muy profundos y que solamente Dios pudo intervenir, amén, para poder quitar ese dolor. Hay un dicho popular, cara vemos, pero corazones no sabemos. Hay gente que a veces muestra una cara de alegría, pero por dentro hay amarguras internas que no le permiten desarrollar una vida cristiana feliz. No le permite desarrollar una vida cristiana, aleluya, exitosa. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos viven todavía con el dolor del pasado, por alguna decepción, por alguna traición, por alguna deslealtad. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos también dentro de la iglesia han permitido que esta raíz empiece a brotar, producto de alguna decepción con alguna persona, con algún hermano. Ciertamente el hermano, la hermana, el pastor, la iglesia te puede decepcionar, pero hay un Dios arriba en los cielos que no decepciona. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Que siempre está atento para nosotros. No sé si lo está entendiendo o no. Entonces, para poder entenderlo, la Biblia nos muestra historias reales de personas. El primer personaje que nos habla la palabra del Señor es el patriarca Jacob. Amén. Y esto podríamos interpretarlo cuando el dolor parece imposible de superar. Porque a veces, hermano, hay cosas como que parecieran que fueran imposibles de superar. Pero con la ayuda de Dios, la palabra de Dios nos dice claramente, no hay nada que sea imposible para Dios. No sé si lo está entendiendo. Entonces, cuando vemos la historia de Jacob, hermano, experimentó uno de los dolores más devastadores para un padre. Uno de los dolores más terribles que una persona pudo haber experimentado. El solo creer, hermano, que había perdido a su hijo. Amén. Sus hijos idearon, no le voy a contar toda la historia para alargar el mensaje, pero usted sabe todo lo que sucedió. La trama, el plan, ¿no es cierto?, maquiavélico que estos 11 muchachos hicieron, aleluya, para hacer creer a este hombre, a este patriarca, que uno de sus hijos, aleluya, nacido de la mujer que más amaba, Raquel, había muerto. Amén. Estos llevaron, aleluya, una túnica, hermano, manchada de sangre, haciéndole creer a Jacob que había sido devorado José por una fiera, por un león. La escritura nos dice lo siguiente. Entonces Jacob rajó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por sus hijos por muchos días, según Génesis 37:4. Rajó sus vestiduras, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por sus hijos por muchos días. Bendito sea el nombre del Señor. El dolor de Jacob fue tan grande que declaró en el mismo capítulo, en el verso 35, dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Aleluya. Es decir, voy a morir, amén, bajo el luto, aleluya, de creer que mi hijo estaba muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jacob quedó, aleluya, atrapado en un sueño muy profundo. Su corazón se llenó de tristeza y de falta de esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Vea usted cómo permitió Jacob, aleluya, que esa raíz de amargura fuera brotando profundamente en su vida. Durante años, Jacob creyó que su historia había terminado, aleluya, en una pérdida. Por años creyó que su hijo estaba muerto. Vemos la historia, la leemos, aleluya, pero si nos metiéramos interiormente en lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob, creer que su hijo estaba muerto, el saber que no lo iba a ver nunca más, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, a través de ese proceso, Dios estaba obrando en silencio, porque de repente hay cosas que nosotros no las entendemos, no las comprendemos,
Y nos preguntamos el porqué de las situaciones, pero dentro de todo ese proceso de dolor, de tristeza que usted o yo, muchos de nosotros estemos viviendo, Dios está trabajando, Dios está actuando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y lo que Jacob veía como una tragedia definitiva, amén, esto era parte del plan divino para preservar a toda su familia. Aleluya, sabemos lo que iba a venir más adelante. Sabemos el hambre que iba a venir sobre la tierra. Sin embargo, aleluya, Jacob no estaba entendiendo. Entonces cuando Jacob descubrió, aleluya, que José estaba vivo, su espíritu revivió, su espíritu se alegró. Y esto, hermanos, nos enseña algo muy poderoso. Porque muchas veces nuestra amargura nace porque no vemos el panorama completo. No vemos lo que Dios está haciendo. Nos amargamos, aleluya, nos entristecimos, aleluya, perdemos toda esperanza. Bendito sea el nombre del Señor, porque no vemos más allá, aleluya, y no vemos lo que Dios está haciendo a través del dolor, a través de todo proceso que podamos estar viviendo. Hay un Dios que está trabajando, hay un Dios que está actuando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso la palabra de Dios dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas para los que aman a Dios les ayuda para bien. Déjalo ahí nomás. Amén. Entonces, esto nos enseña algo tremendo en la forma como Dios trabaja. Cómo Dios es capaz de trabajar en los procesos, aleluya, y no permitir que esa raíz de amargura nos vaya destruyendo. Al principio decíamos que la raíz es como un cáncer, la raíz de amargura, que va destruyendo la vida como un cáncer, bendito sea el nombre del Señor, capaz de destruir la vida espiritual de las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que cuando el dolor parece imposible de superar, cuando el dolor es tan profundo, cuando el dolor es tan certero, aleluya, aparece Dios para cambiar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Aparece Dios para actuar y para cambiar todas las cosas. No sé si usted lo cree, bendito sea el nombre del Señor, pero si hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, Dios no quiere que usted viva en el dolor, Dios no quiere que usted viva en tristeza. Aleluya, la Biblia dice, Dios cambia nuestro silicio en alegría. Dios es un Dios de alegría, Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios de paz. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Hoy nuestra esperanza está en Dios. La gente que no tiene a Dios, no tiene esperanza, tiene dolor, tiene tristeza, se matan, aleluya, fuman droga, tratan de escapar de una realidad, pero usted no, porque usted tiene a Dios en su corazón. En Dios está su esperanza. ¿Cuántos dicen amén al Señor? En Dios está su socorro, en Dios está su ayuda. No sé cuántos están entendiendo esto, pero lo que Dios quiere de usted y de mí, aleluya, que no permitamos que ni una raíz de amargura destruya nuestra vida espiritual. Dios muchas veces trabaja en silencio. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El salmista lo experimentó muchas veces. Y si no me equivoco, en el Salmo 34 él habla y él dice, Señor, ¿hasta cuándo callarás para siempre? Y le hace no un reproche, sino una pregunta al Señor. ¿Hasta cuándo guardarás silencio? ¿Hasta cuándo, aleluya, hasta cuándo no traerás respuesta a mi petición? Bendito sea el nombre del Señor. Pero vea lo que él expresa al final, en ese mismo capítulo del libro de Salmos, si no me equivoco, el 34. Él dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces en nuestro dolor, en nuestra tristeza, no podemos permitir que eso nos agobie, aleluya, sino que podamos cantar a Dios, bendecir a Dios, honrar a Dios, sabiendo que en ese silencio hay un proceso, hay un plan. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y ese plan solamente Dios lo puede manifestar en tu vida. Entonces esta enseñanza nos transmite algo muy, muy tremendo. Amén. Porque la amargura no nos hace ver el panorama completo, nos destruye, nos bloquea. Amén. Y no nos deja ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, en otro proceso también, es cuando el sufrimiento cambia nuestra identidad. Y lo podemos ver en el libro de Noemí.
Amén. Cuando esta historia de Noemí muestra cómo el dolor puede llenar el corazón de amargura. Noemí tiene que salir de Belén e ir a la tierra de Moab. En esa tierra, Noemí pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos y los pierde, hermano, en tierra extranjera. En poco tiempo, amén, pasó de tener, hermano, una familia, de tener una estabilidad económica, amén, de tenerlo todo, pasó, hermano, a quedar completamente sola. Cuando ella regresa a su pueblo, según Ruth 1:20, aleluya, muchos le dijeron, ahí viene Noemí, amén, cuyo nombre significa placentera, cuyo nombre significa alegría, gozo. Sin embargo, cuando le llamaban por su nombre, vea usted cómo la amargura, hermano, produjo un cambio de identidad en la vida, aleluya, de Noemí, que le dice claramente, no me llaméis, aleluya, Noemí, sino llamadme Mara, que significa amargura, que significa dolor. Soy una persona amarga, no tengo alegría. Aleluya, cambió completamente su identidad. Aleluya, el sufrimiento en la vida de esta mujer había cambiado su forma de verse a sí misma y de interpretar su propia historia. Sin embargo, Dios aún no había terminado en su vida. Aún Dios seguía trabajando a través de la vida, aleluya, de Noemí, aleluya, y le coloca a una mujer llamada Ruth. Y a través de Ruth, Dios es capaz de restaurar toda esperanza. A través de Ruth, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Dios fue capaz de restaurar la vida también de Noemí, aleluya, y la hace parte de una historia redentora que terminaría, hermano, en la genealogía del Mesías. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que el dolor puede cambiar nuestra perspectiva. El dolor y la amargura nos hace ver las cosas desde otro punto de vista. El dolor y la amargura y la raíz de amargura no nos hace ver a Dios, no nos hace ver actuar a Dios, no nos hace ver cómo Dios actúa realmente. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero una cosa sé y aprenda esto, bendito sea el nombre del Señor: el dolor puede cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas, aleluya, pero no puede cancelar el propósito de Dios. No sé si lo está entendiendo, hermano. ¿Cuántos están entendiendo? Escúcheme, el dolor puede cambiar tu perspectiva, como cambió, aleluya, la perspectiva en Noemí. No me llamen así, soy una mujer amarga. Sin embargo, aleluya, pero no puede cancelar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios, tarde o temprano, se ha de cumplir en cada uno de nosotros. El que comenzó la buena obra en ustedes la acabará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos están entendiendo eso? Vuelvo a repetírselo, muchas veces el dolor, la amargura cambia nuestra perspectiva de ver las cosas, cambia nuestra identidad. Por eso hoy día vivimos con una sociedad totalmente amargada que ha perdido su identidad. Aleluya, se ha hablado ya varios de estos temas, de este tema, ¿no es cierto?, que está en boga de todo hoy día, este cambio de identidad de las personas, que se creen animales, que se creen perros, que se creen gatos, que se creen animales, bendito sea el nombre del Señor, que cambia la perspectiva de su creador, bendito sea el nombre del Señor, porque no son personas felices, no son personas que tienen alegría, no son personas que tienen a Dios en su corazón. Entonces yo no puedo entender cómo hay cristianos que dicen ser evangélicos, que dicen conocer a Dios, viven con amargura, viven con dolor, viven con un cambio de identidad. Hermano, tu identidad ahora está en Cristo, tu identidad está en el Dios del cielo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Antes éramos personas amargadas, tristes, sin esperanza, pero hoy tenemos la esperanza que se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto nos enseña, hermanos, que el dolor puede cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas, pero no va a poder cambiar el propósito de Dios. Eso Dios no lo cambia.
Da gracias a Dios en esta noche. No sé cuántos dan gracias a Dios, hermano, que Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuántos levantan sus manos y agradecen que Dios tiene un plan y un propósito en su vida, hermano? ¿Por qué hablo de este tema? Porque la Biblia nos muestra que hombres vivieron este tipo de procesos. Amén. Cuando hablamos de Job y la amargura de Job, después de perder todos sus bienes, después de perder a sus hijos, Job, hermano, experimenta un sufrimiento extremo, profundo. Después de perderlo todo, y en medio de ese dolor reconoce, hermano, una cosa, reconoce que la amargura ha invadido su interior. Ha invadido su interior. Por eso en Job capítulo 7, verso 11 dice: hablaré en la amargura de mi alma, bendito sea el nombre del Señor. Y en otro capítulo 27, 2 dice: Dios ha amargado mi alma. Estas palabras, hermano, revelan que Job estaba profundamente herido y confundido. Porque eso produce la amargura, produce dolor y produce confusión. Su dolor era tan grande que sentía, hermano, que la vida había perdido su sentido. Ya no había encontrado razón de vida de lo que estaba viviendo. Inclusive, hermano, según Job 3, llegó a lamentar, llegó a maldecir el día en que él había nacido. El día en que, aleluya, dijeron: hombre ha nacido, maldijo ese día. Es decir, la amargura de haber perdido todo. De la noche a la mañana, no sé en cuántos momentos lo perdió todo. Recibió noticias de sus bienes, de sus animales, de sus tierras. Y recibe la más triste noticia que un hombre o una mujer puede recibir. La noticia de haber perdido a sus hijos. Lo más precioso que Dios puede darle a un hombre y a una mujer. Usted no se imagina el dolor de un padre y una madre al perder un hijo, al perder una hija. Es un dolor tremendo. Es un dolor para muchos insuperable. Hay gente, hermano, que ha caído en depresiones profundas por este tipo de situación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero esto nos muestra, hermano, algo muy humano. Porque no te olvides, no somos robots, no somos extraterrestres. Vamos para el cielo, nos gozaremos en su presencia. Pero tus pies todavía están aquí en la tierra. En la tierra todavía va a haber sufrimiento, va a haber dolor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Escúcheme, esto nos enseña algo muy humano. Porque hay gente como que no tuviera humanidad. ¿Sabe usted que hay gente que no tiene ni un tipo de sentimiento dentro de la iglesia? Y muestran una apariencia de espiritualidad, pero no tienen ni un sentimiento de dolor por el que sufre. No tienen ni un profundo de sentimiento. Son cristianos anarquistas. Son cristianos que no tienen dolor por el sufrimiento de las personas. Aleluya. Un hermano cae y no lloran por el dolor de lo que está pasando el hermano, sino que lo juzgan, le apuntan con el dedo, le ponen el pie encima. Pero esta historia nos enseña algo muy humano: el sufrimiento profundo. Del dolor de un hombre, del dolor de una mujer, puede producir sentimientos de amargura completamente en el corazón. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. El sentimiento profundo puede producir sentimientos de amargura en el corazón. La diferencia entre Job y un corazón dominado por la amargura, ¿sabe lo que es? Aunque Job expresó su dolor y su amargura, hay una diferencia clave. ¿Y sabe cuál es? Job nunca se apartó de Dios. Yo pensé que aquí iba a explotar con un amén, pero parece que no. ¿Sabe cuál fue la clave? En su dolor y su amargura, aleluya, hay una diferencia clave. Job nunca se apartó de Dios. Porque aún en medio de su sufrimiento, de su dolor, porque podemos leer la historia de Job, pero no vemos sus lágrimas, no vemos sus ojos hinchados por el dolor de llorar, no vemos, aleluya, el dolor, el sufrimiento de tener 3, 4 amigos que lo apuntan con el dedo y que le están diciendo: por culpa tuya pasó esto.
que no encontraba consolación en nadie, que no encontraba consolación, aleluya, ni en los cercanos, ni aún su propia mujer, ni aún su propia esposa, que le dice: maldice a Dios y muérete. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero aún en medio de su sufrimiento, declaró una de las afirmaciones más poderosas que hay en la Biblia. Job capítulo 13, verso 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Oh, yo siento la presencia de Dios en esta. No sé cuánto le están sintiendo, hermano. Pero vea lo que está declarando. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Vea usted, aleluya, Job fue capaz de dominar la amargura. Pues Job no permitió que la amargura lo destruyera. Por eso él dice también en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es real, yo sé que Él es poderoso, yo sé que me levantará del polvo. Oh, yo no sé si usted sienta al Señor o no. Escúcheme, hermano, son declaraciones de un hombre cuya amargura está internamente sufriendo el dolor de haber perdido todo, de no tener el consuelo de alguien. Está declarando: aunque Él me matare, esperaré en Él. Yo sé que Él vive. Yo sé que yo no sé cuántos saben que en medio del dolor, que en medio de la tristeza, Él vive. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No sé cuántos pueden declarar, porque la amargura muchas veces destruye en tu vida el propósito de Dios. Y no porque Dios no quiera cumplirlo, porque tú estás destruyendo el propósito. Pero si en medio de la amargura te levantas en esta noche, en medio de ese dolor, de esa tristeza, de esa incertidumbre que tienes, levanta tus manos para decir: yo sé que mi Redentor vive. Juan, dame de acá, por favor. Juan, da un poquito de arriba. Es decir, hermano, que Job, escúcheme bien, llevó su amargura a la presencia de Dios. Mire lo que está haciendo Job. Yo no sé si usted está aprendiendo a través de esto, porque a veces hemos permitido que la amargura reine en nuestro corazón. Por eso tenemos cristianos amargados, cristianos tristes. Cristianos, hermanos, que llegan a la iglesia y se van tal como llegaron. Hermano, la iglesia es un lugar de consolación. La iglesia es un lugar donde usted tiene que dejar sus tristezas, sus dolores, gozarse en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Usted aquí viene a encontrar consolación. Usted aquí viene a buscar restauración. Usted no viene a buscar aquí que se le ponga el pie encima. No, usted viene a buscar al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Sabe lo que hace Job? Job llevó su amargura a la presencia de Dios, en lugar de encerrarla en su corazón. ¿Cuántas cosas encerramos en el corazón y las mantenemos ahí por años? ¿Cuántas mujeres viven amargadas, aleluya, en su corazón, aleluya, encerradas en su corazón, en vez de llevar esa amargura al Dios que está arriba en los cielos? Entonces, cuando vemos cómo Dios fue capaz de restaurar, porque al final de la historia, cuando Job tuvo un encuentro más profundo con Dios, porque esto se trata de tener un encuentro profundo, esto no se trata de venir a la iglesia, de sentarse, cantar, alegrarnos, es tener un encuentro con Dios, es saber quién es Dios, entender quién es Dios, es saber a quién estoy adorando, es saber a quién estoy glorificando. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, Job presentaba su causa. Y en un momento Dios le dice: ahora te vas a quedar callado. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar ahora. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los montes? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas? Y a medida que Dios le iba hablando, Dios fue comprendiendo quién era Dios. Y terminó diciendo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, escúcheme, cuando Job tuvo un encuentro más profundo con Dios, su perspectiva de ver las cosas cambió. Por eso la amargura no te deja ver las cosas desde el punto de vista de Dios. La amargura produce en ti irritación, enojo, ira, ¿no es cierto?, tristeza,
que no te hace ver las cosas desde la perspectiva como Dios quiere que usted la vea. Entonces, esta historia, hermano, nos enseña algo muy importante. El dolor puede traer momentos de amargura, pero cuando llevamos ese dolor a Dios, la amargura no tiene que convertirse en una raíz permanente. Porque solo Dios puede transformar el sufrimiento en madurez espiritual, revelación y restauración. Entonces Job nos recuerda algo, que no es pecado reconocer el dolor, pero sí es peligroso permitir que ese dolor se convierta en resentimiento contra Dios. Entonces el camino de la sanidad es ser sanado por Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere una iglesia sana, quiere vida sana. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Siempre será llevar nuestra herida, nuestra alma herida, delante de Dios. Yo a veces me hago esta pregunta: ¿por qué los hermanos no son restaurados? ¿Por qué a veces cuando se les llama al altar, uno, conociéndolo como pastor, conociendo sus vidas espirituales, esconden su realidad? La esconden por el prejuicio, porque lo van a apuntar con el dedo. ¿Qué importa que te apunten con el dedo? ¿Qué importa que te pongan el pie encima? Si tú vas delante del Dios que te va a restaurar, si tú vas delante del Dios que tiene todo el poder para restaurarte. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, aleluya, ¿cómo poder cortar esa raíz? Según la Biblia, Dios no solo nos revela el problema, sino que también nos muestra el camino hacia la libertad. Porque la amargura te esclaviza. La amargura produce derrota en ti. Por eso no puedes levantar tus manos con libertad. Por eso no puedes bendecir a Dios con libertad. Por eso no puedes abrir tu boca, porque hay amargura en tu corazón. Amargura contra tu hermano, amargura contra alguien. Primero que nada, reconocer el dolor delante de Dios. Entonces la sanidad de nuestra vida, escúcheme bien, comienza cuando dejamos de negar lo que sentimos. No sé si lo está entendiendo. Cuando dejamos de negar lo que sentimos. Cuando tú sabes por dentro que hay dolor, hay tristeza y no quieres revelarlo y lo tienes oculto en tu corazón. Y no lo expresas. Escúchame, quiero decirte algo: Dios no se escandaliza en nuestro dolor. Dios no se va a escandalizar cuando tú le gritas: Señor, esto tengo, estoy triste, estoy amargado, Señor, quiero ser sanado, quiero ser curado de esta situación. Es ir en oración delante de Dios y expresarle lo que siente, no esconderlo, porque hay gente que lo esconde por el prejuicio, por el que dirán. ¿Qué importa el que dirán? ¿Qué importa el prejuicio? Lo que más importa es tu relación con Dios. Lo que más importa es que tu relación con Dios sea una relación estrecha y que solamente Él puede curarte. Aleluya. ¿Cuánta gente le expresa la amargura al hermano? Le expresa su dolor a la persona. ¿Cuántas veces hemos querido conversar con alguien para expresarle nuestro dolor? Y lo único que hacemos es cometer errores, porque esa persona termina hablándole al otro y al otro y al otro de lo que te está sucediendo. Sin embargo, arriba hay un Dios en los cielos que todo lo guarda y que solo es capaz Él de restaurar y de convertir nuestras tristezas y nuestros dolores en una alegría inefable. Escúcheme bien, los salmos están llenos de oraciones donde el corazón se abre completamente delante de ese problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no hemos abierto el corazón a Dios y guardamos las cosas. Y tienes resentimiento contra tu hermano y vas creando raíces de amargura.
Te lo expliqué el otro día. Cuando vengas a orar, si tu hermano tiene algo contra ti, anda y pide perdón tú, aunque tú no hayas hecho nada, pero sigues teniendo aquí guardada tu corazón. Y muestras una espiritualidad que muchos creen que eres espiritual, pero por dentro hay una amargura que lisa y llanamente te está destruyendo y que te impide escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, te haces el Larry. Y sabes que Dios te está hablando. Entonces, cuando expresamos nuestro dolor a Dios, algunos dirán, ¿es malo llorar delante de Dios? Lo mejor que hay es llorar delante de su presencia. No hay, aleluya, mayor satisfacción, aleluya, en el corazón, porque dicen, hermanos, que las lágrimas son la limpieza del alma. Que cuando tú lloras, tu alma se limpia. Cuando tú lloras, tu alma se liberta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando expresamos nuestro dolor al Señor, ¿sabe lo que comienza? Comienza el proceso de sanidad. Dios empieza a sanarte. Porque le estás diciendo, Señor, ¿en qué punto está tu dolor? ¿Dónde está tu sufrimiento? Lo segundo, para avanzar y terminar, es no permitir que el dolor defina nuestra identidad. El dolor en Noemí definió su identidad. Ya no me llamen más alegría, por favor. Mírenme cómo estoy. Soy una mujer amarga. Noemí quiso cambiar su nombre porque se veía a sí misma desde la amargura, desde el dolor. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia dice, Dios nunca me va a levantar, Dios nunca me va a restaurar, Dios nunca me va a sanar? Y Dios vive hablándote a través de la palabra, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de un Dios que fortalece. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque, aleluya, estamos permitiendo que el dolor defina nuestra identidad. Entonces muchas personas comienzan a definirse por lo que les pasó. Soy yo la que fue traicionada. Soy yo el que lo perdió todo. Soy yo el que fue abandonado. ¿Por qué a mí? Pero quiero decirte algo. Dios no nos define por nuestras heridas, sino que Dios nos define solo por su gracia y por su misericordia. Oh, yo siento el Espíritu Santo de verdad. Porque si hay algo, hermano, que Dios tiene que empezar a hacer, es a sanar las heridas profundas que tú no has permitido que Él te sane. Lo tercero, si quieres sacar de raíz de amargura, es entregar el control de la situación a Dios. Porque solo Dios tiene el control de todas las cosas. Escúcheme, Job sufrió por años porque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Entonces, cuando tratamos de entender todo por nuestra cuenta, cuando intentamos entender todo por nosotros, el dolor puede convertirse en frustración, en resentimiento. Pero confiar en Dios significa creer que Él sigue obrando. Confiar en Dios significa creer, aleluya, incluso en lo que no vemos, pero sabemos que es real. Yo no sé, hermano, pero yo no estoy sirviendo a un Dios ficticio, no estoy sirviendo a un Dios irreal. En mis oraciones le digo, Señor, yo no estoy orando al viento ni al suelo, estoy orando a ti, y aunque no te veo, sé que eres real, sé que existes, sé que eres poderoso, y aunque a veces no veo respuesta en mi vida, en mi familia, sé que tú eres real, sé que tú vives. Sahorra Bashanda Kima, tú eres poderoso, tú eres eterno, tú eres sublime. No sé cuántos lo están entendiendo en esta noche. Deja de chuparte el dedo y abre tu boca y alaba a Dios. Es creer, incluso aunque no lo vemos, aún en medio de desierto, en medio de pruebas, saber que Él está ahí, saber que en algún momento Él va a obrar a favor de nosotros. No sé cuántos lo creen, hermano.
Por eso Jesús dijo una gran verdad: vuestra tristeza un día se convertirá en gozo. Oh, qué lindas palabras del Maestro, es saber que nuestra alegría pronto se van a transformar, nuestras tristezas se van a transformar en un gozo inefable. Lo cuarto, si quieres sacar la raíz de amargura, perdonar para liberar tu corazón. El perdón no significa aprobar lo que sucedió, amén, sino que romper la cadena que nos mantiene atados al dolor. Es perdonar. No quiere decir que tú vas a aprobar lo que hizo la otra persona, amén, pero tú vas a romper esa cadena que te mantiene atada al dolor. ¿Cuántos creyentes sufren insomnio? No pueden dormir tranquilos, no pueden dormir en paz, porque hay una raíz de amargura que está ahí profundamente en su corazón. Ya termino. Escúcheme bien. Lo quinto es permitir que Dios transforme ese dolor en un propósito. La historia de Noemí terminó siendo el plan, parte del plan de Dios para traer al Salvador al mundo. Lo que parecía una tragedia terminó siendo un capítulo de redención. El libro de Ruth es un capítulo de redención profunda. De una mujer moabita, Dios la mete, hermano, en la genealogía del Salvador del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque solamente Dios tiene la capacidad de convertir las heridas en testimonios y el dolor en propósito, hermano. No sé cuántos lo están entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Perdónenme que me salga de esto y nos visita un hermano, el hermano Andrés Aguilera, que lo conozco hace muchos años, de la ciudad de Chillán. Aleluya, cayó en una máquina transportadora. Debería haber muerto, debería estar totalmente muerto. Aleluya, aleluya, lo operaron, le quitaron un riñón, le apareció un cáncer. Aleluya, ahora está vivo, está vivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque solo Dios es capaz de convertir las heridas en testimonios poderoso y el dolor en propósito, para que la gente sepa que el Dios que sirve es un Dios real, poderoso, fuerte, eterno. No sé cuántos dicen amén al Señor a eso, hermano. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en su vida? Algo Dios ha hecho en ustedes, algo. Solo Dios es capaz de convertir esa herida en un testimonio poderoso. Quizás tal vez hoy estés atravesando un dolor muy profundo, una pérdida, una decepción, una depresión, un sufrimiento que parece demasiado grande en tu corazón. Quizás sientas en esta noche heridas que son tan intensas que el alma se te llena de tristeza, se te llena de preguntas. Es como el salmista David en el Salmo 42. Cuando él expresa, dice, entre voces de alegría y del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te entristeces, oh alma mía? ¿Cuántas veces hay gente así dentro de nuestros cultos? Que estamos todos alegres, pero en su corazón esconden tristeza, esconden dolores, esconden sus decepciones por alguna traición, por algún dolor, por algún maltrato. Bendito sea el nombre del Señor, que va embargando nuestra vida, que va produciendo tristeza, amargura profunda, que se va ramificando en tu cuerpo, en tu vida, y vas perdiendo las ganas, vas perdiendo el deseo de levantar tus manos, de abrir tu boca, de bendecir a Dios. Cantas, alabas, pero no hay un sentido en tu corazón, porque en tu corazón está anidada la amargura y el dolor. Pero aquí está el Dios de la libertad, aquí está el Dios que quiere sanarte, aquí está. No sé cuántos lo creen, hermano, pero sé que aquí está el Dios que puede hacer esas cosas. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén al Señor. Quiero darte un consejo, porque aún en medio de ese dolor, no permitas que el sufrimiento te aparte de Dios. Pueden haber muchas tristezas,
Al contrario, aprendamos a llevar nuestro dolor al Señor. Usted no sabe el dolor que tenemos como familia. Y de verdad que yo a veces analizo la vida de algunos como que no le importara lo que nosotros pasamos. Pero Dios sí lo sabe. Y nos damos lugar a que esa amargura nos destruya. Y no daré lugar para que esa amargura nos destruya. Tú no puedes permitir que dar lugar a que esa amargura o ese dolor te destruya. Los hombres pueden dejarte solo, te pueden abandonar, pero hay un Dios que nunca te va a dejar solo. Los hombres pueden patearte, pueden destruirte con sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aleluya, solo Dios puede curar las heridas. Solo Dios puede sanar las heridas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Solo Dios puede restaurar los corazones. Solo Dios puede hacerlo. Aleluya, y puedes declarar en esta noche: Señor, aunque me muera, sé que en ti esperaré. Aunque me quitare la vida, mantendré mi integridad. Te adoraré, te alabaré, te exaltaré, te glorificaré. Aunque no vea respuesta, aunque no vea nada oscuro, pero no permitas que la amargura invada mi corazón. Es llevarlo a su presencia tal como está el corazón. Es llevar nuestro corazón a Dios. Por eso a veces mostramos una apariencia como que estuviéramos bien. A veces nos hemos invitado a predicadores que entregan una palabra y siempre pasan lo mismo al altar, como que le tuviéramos miedo a este lugar. Porque escondemos una realidad que no queremos que los otros lo sepan. A mí poco me importa que los otros lo sepan. A mí me interesa estar bien con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, ya termino. Llévalo a su presencia tal como está tu corazón. Porque solo tiene el poder de poner un bálsamo sobre la herida, aún sobre las heridas más profundas. Solo Dios puede poner un bálsamo en ti. Te han decepcionado, te han traicionado. ¿Por qué escondes tu dolor? ¿Por qué le lloras solamente a tus familiares y acaso a Dios no? ¿O acaso no entiendes lo que dice el salmista? ¿De dónde alzaré mis ojos hacia los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque los hombres buscan el socorro hoy día al lado, buscan el socorro en las personas, pero vea lo que está diciendo el salmista: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Déjame terminar. Es allí donde el corazón fue lastimado. Solamente Él puede derramar su consuelo, su paz y su sanidad. Solo el Señor puede quebrar de raíz toda raíz de amargura, quebrar y arrancar. Y en lugar de ese dolor puede plantar esperanza. Esperanza. No pierdas la esperanza en Dios. Solo Dios puede restaurar todas las cosas. Solo Él es capaz de traer descanso al corazón cansado y consuelo a toda alma afligida. Por eso la pregunta es: ¿hay alguna herida del pasado que todavía no has cortado de raíz que pueda producir un dolor cuando la recuerdas? ¿He permitido una pérdida, una ofensa, una injusticia cambie mi forma de vida, de ver a Dios de otra forma o de ver a las personas de otra forma? Porque cuando no vemos respuestas y dejamos que la amargura embargue nuestro corazón, miramos desde la perspectiva a Dios como un Dios malo, como un Dios que no existe, como un Dios que no es real. Tu perspectiva cambia. Pero cuando permites que Dios actúe
y que Dios sane tu corazón, ves la grandeza de un Dios que está arriba en los cielos. Ese es el gran problema, que no estamos viendo a Dios como Él quisiéramos que usted y yo lo veamos. Póngase de pie, por favor. Dios está aquí en esta noche. Colócame, por favor, Salmo 147, verso 3. Y yo no quiero que este momento lo usemos como un momento de alivio porque terminó la palabra. Es un momento especial. Es un momento de ministración. Amén. Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Está aquí o no? ¿Cuántas veces hemos buscado sanidad? Cuando estamos enfermos por alguna enfermedad. Cuando un hijo se enferma, lo primero que hacemos es llevarlo al hospital. Porque sabemos que el sapo, el Cefán o el hospital nos da la esperanza que nuestro hijo se va a mejorar por alguna herida que se haya hecho. Amén. Pero vea lo que dice la Biblia. Solo Él puede sanar a los quebrantados de corazón. Y solo Él puede vendar sus heridas. Solo Dios. Si dejáramos actuar a Dios, Gloria a Dios. y dejáramos de lado todas esas heridas. Déjeme terminar, por favor. Los niños, por favor, cuando termine la palabra, se sientan tranquilitos, por favor. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Por qué escondemos a veces esa realidad en nosotros y la ocultamos y no la manifestamos delante de Dios? Sabiendo que este es un lugar donde solamente encontramos consolación, donde podemos derramar nuestras lágrimas. Y, Señor, no permitas que ni una raíz de amargura embargue mi corazón.